Habiendo dicho esto, intentaré hacerlo breve y simple. eh, un poco uno de las cosas que ocupo para analizar en macro, ¿ya? Lo primero que yo uso siempre es como un approach conjunto entre lo que serían las zonas macro definidas por la tesis de Malaysian Support and Resistance y las zonas de mitigación aplicadas a higher y medium time frame. ¿A qué me refiero con esto? Y liquidez y el approach de que el precio siempre se va a mover de mayor inducement a mayor inducement. Eso va a ser siempre así. Es algo que se explica muy bien en el curso de LBT por si alguien quiere profundizar en eso, pero yo ahí terminé de entender eso. ¿Vale? Eh, bueno, habiendo hecho eso, dentro de lo que yo hago, primero que todo es identificar un impulso inicial sobre el cual voy a buscar los mayor inducement, ¿ya? En este caso, en la perspectiva macro semanal, lo que había era esto, y yo lo que siempre voy a procurar encontrar son inducement generados después del nivel de EPA o de donde el precio ha tenido algún tipo de acumulación y sale disparado, dándole un primer toque y se va, ¿ya? Generándose así esto que lo terminé llamando como el EPA inducement. No tengo idea si en otras metodologías tiene otro nombre, me imagino que sí. Y me imagino de hecho que en algo seguramente lo enseñan de una forma mucho más precisa, pero yo lo terminé entendiendo así. Esto me lo explicó el amigo Liam Neeson en algún Zoom que tuvimos hoy hace como un año. Yo me puse a profundizarlo y le encontré todo el sentido. ¿Ya? Esto es lo que yo llamaría el EPA inducement, que sería el primer toque al EPA o al precio después de que sale disparado posterior a una acumulación. ¿Ya? Entonces, habiendo identificado el impulso inicial, yo me voy a poner a identificar ese tipo de inducement macro, ¿vale? En este caso, por ejemplo, yo la acumulación que veo dentro de todo este push sería esta, ¿ya? Y el primer toque que el precio le da a la acumulación después de que el precio salió disparado es este. Entonces el precio va a buscar liquidar esto y después sacar uno de las mismas características que ya exista o que con el tiempo el precio genere. Eso generalmente viene dado por las condiciones políticas, porque si las condiciones políticas no determinan que el precio se salga de un rango, por ejemplo acá, ustedes se fijan, no estamos ni cerca ni de sacar este ni este, y después el precio no estuvo ni cerca por mucho tiempo ni de sacar este ni este, entonces el precio la va a generar internamente, ¿ya? A eso me refiero. Entonces, bueno, si ustedes se fijan, lo que yo encuentro acá es una acumulación donde el precio sale disparado, le da el primer toque, entonces esto se termina transformando en el EVA Inducement de esta perspectiva semanal, ¿ya? Una vez que el precio saque este hacia una zona de mitigación generalmente observable en un time frame menor, por eso yo los dejo marcados así, siempre los dejo marcados, como acá, después voy a ir por este, el precio va a ir por otro existente o por otro que genere con el tiempo. Entonces, si ustedes se fijan dentro de este empuje, acumulación, esto es una doji con envolvente. Si ustedes cualquier acumulación la ven donde el precio sale disparado, es una doji, ¿vale? O sea, una IFC como las que enseña Rain, como esta, por ejemplo, o esta visto desde otra perspectiva. Entonces el precio saca este EPA inducement o Major Inducement Internal, como quieran llamarlo, y va a ir por el siguiente con características similares que exista o que se genere. Y, oh, qué coincidencia, donde yo vuelvo a encontrar la siguiente doji con envolvente, cuyo primer toque quedó pendiente de sacar y el precio se fue, era justamente aquí. Entonces, si ustedes se fijan, precisamente el precio va a sacar el siguiente EPA inducement y luego o va por otro existente o por otro por generar. Acá fue por otro existente porque el precio está en una fase compresiva, es decir, aquí no decide ni sacar este ni este. Entonces va a ir por otro interno. No es que nosotros en este momento teníamos la capacidad de saberlo, porque eso, como les digo, lo determina lo que esté pasando con el mundo. Pero, por lo menos, después de este, nosotros entendemos que va a ir por el siguiente Major Inducement Internal que cumpla con esas características y el siguiente era este. Pero ¿qué pasa? Termina pasando el tiempo, como no decide sacar ni este ni este, el precio genera su liquidez, en este caso, trimestral. Generó un low trimestral que de nuevo, o qué coincidencia, doji con envolvente, primer toque,
que además se le suma este low trimestral, porque el precio o va por uno que exista, o pasa el tiempo y lo genera. En este caso pasó el tiempo, lo genera, y además fue por este que existía. Entonces, de nuevo, saca el EPA inducement como liquidez macro y va por el siguiente, high trimestral, que también acá era un EPA inducement que no tendría que bajar mucho de temporalidad y se va a desordenar, pero este también era un EPA inducement. Y el precio siempre va a darse, no solo que por términos de liquidez, va a sacar esa liquidez de liquidez mayor a liquidez mayor, de EPA inducement a EPA inducement, pero sino que se apoya en una zona de las que tiene definido la tesis de Malasia del Super Resistance, ¿vale? Eso es, en el 80% de los casos, ustedes van a poder encontrarle lógica en la zona de respaldo en una de estas zonas, ¿vale? Por eso yo las dejo marcadas acá. Siempre las dejo marcadas acá. En este caso, en la que se dio, es una zona semanal que yo la marqué como PS, que significa patrocinio semanal, que en realidad no es nada más que una doji de H12, ¿vale? Entonces, el precio fue de una zona semanal, que pueden llamarla como quieran, porque si se fijan acá, esto era como una resistencia que se vuelve soporte. Si yo la pude haber trazado acá, resistencia que se vuelve soporte semanal. Si nosotros la damos en vela, ¡pum!, justo la toca. Después se va a otra zona semanal. Entonces, no solo cumple la tesis de que va de liquidez EPA inducement a liquidez EPA inducement, sino que además va de zona Malaysian a zona Malaysian. Zona Malaysian, zona Malaysian. H12 es lo mismo que una zona semanal de Malaysian, por si acaso. ¿Ya? Y después lo mismo. Después lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos? Por eso, por ejemplo, bueno, paréntesis, todas estas zonas se pueden refinar. Aquí igual harta gente me preguntó cuando pasó esto, que cómo yo, cuando pasó esto acá atrás, esto, por eso lo dejé marcado, que porque yo sabía que el precio iba a venderse de acá. Y de hecho yo dentro de esta zona semanal refiné dos zonas de H1 y en las dos reaccionó, como ustedes pueden ver, acá y después acá. Porque, y es lo que también trataba de decir el otro día en el chat, que cuando ya llega a una de estas zonas, el euro generalmente tiende a hacer ese juego como la M y después ya se va. No se va de una a la primera. Bueno, entonces, definiendo de nuevo, eh, definiendo de nuevo el rango operativo o el rango donde vamos a buscar esos EPA inducement, lo mismo, como les decía acá, de zona Malaysian a zona Malaysian, de EPA inducement sumado al low trimestral a EPA inducement sumado al high trimestral. Y después, bueno, también siempre observar este tema de que si saca internal, generalmente va a ir por algo external. Entonces, si yo tenía todo este impulso del precio, yo al ver que saca este internal, yo más o menos me preparo a que vaya por este external, que de nuevo se transformó en otro bajo trimestral. Entonces, fue de trimestral a trimestral a trimestral. Y este de acá, ¿qué característica que yo necesito que tenga? ¿Coincidencia o no? Pero también dentro de esta doji con envolvente, este de nuevo se transforma porque este toque era de esta otra doji con envolvente. Dentro de esta doji con envolvente mayor, de nuevo se transforma en el primer toque. Y ¡boom! Ahora, ¿qué pasó aquí? El precio en este caso se fue, como ya salió de esta fase compresiva, no va a buscar zona semanal a semanal, va a buscar zona mensual. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Se fue precisamente a la zona mensual, que era el imbalance mensual. Y después, el precio, si llegó a una zona mensual, ¿a dónde creen ustedes que iba a ir a buscar el siguiente freno? ¿A una semanal o a una mensual? Ahora mensual. ¿Y dónde llegó a la mensual? Si ustedes se fijan, a la doji con envolvente mensual. ¿Se fijan? Así yo voy, digamos, pivoteando por jerarquía. De liquidez macro a liquidez macro con las mismas características y de zona Malaysian a zona Malaysian con características de igual peso, por así decirlo. Porque en este caso fue de un imbalance mensual a una zona de mitigación mensual, ¿ya? Y lo mismo, si de esta perspectiva esto era un mayor internal, obviamente iba a ir por algo externo de este rango operativo menor, y fue por este externo, ¿ya? Así es como yo más o menos voy analizando en el macro y voy anticipándome a dónde va a ir. En función a eso, cuando ya tenemos eso un poco claro, recién yo comienzo a aplicar todo el approach lead
que es como ya para buscar entradas intradía y todo eso. Que yo creo que ahí ya hay gente mucho más experta que yo en ese tema, pero, pero básicamente, como para explicar, porque también siempre me preguntan por qué tengo esas velitas de H4 al lado, es para resumir el tema del lead nomás. Porque cada vela de H4 es una sesión básicamente. Es una tesis que explica un poco lo de ICT, que todo el mercado básicamente se, como teoría de cuadrante, y se divide en 4 horas. Entonces, si el día tiene 24 horas, se divide en 6 cajitas de 4, y cada vez que saca un medium o un minor, en realidad es un alto de H4. Por eso yo lo tengo aquí siempre. Y siempre también cumple con el tema de la doji con envolvente, porque si ustedes se fijan aquí, era doji con envolvente, le da un toque, le da un toque, lo saca y entonces empieza a bajar. Y por acá abajo era lo mismo. Eh, Acá, por ejemplo. Acá igual ya sabíamos, nosotros todos sabíamos que esto tiene que ser sacado, ¿no es cierto? Pero igual el precio da reacción porque aquí entró una fase acumulativa meramente, no expansiva. En estos últimos días, jueves y viernes sobre todo. Entonces tengo doji con envolvente, le da un toque, saca, bajo de H4, sube. Listo, aquí lo mismo. Doji con envolvente, tengo un toque, lo saca, baja. Y así sucesivamente. Pero eso ya es como una forma simplificada un poco de todo lo que es lead y la maestría intradía, que ya creo que otras personas son mucho más expertas que yo en ese tema. Pero, pero lo que quería más o menos explicar era cómo yo le voy dando el storyline, que es lo que llama la teoría de Malasian, que es cómo anticiparse a los movimientos, a los objetivos macro, más que los movimientos macro. Porque los movimientos, en verdad, los determina las condiciones prácticamente políticas, en realidad. Hay días que no hay mucha noticia y se queda acumulativo como esto. Y sin embargo, todos acá creo que estamos todos de acuerdo que sabemos que el precio tiene que ir a sacar esta liquidez de acá, por ejemplo, o este de acá en el inmediato plazo, por ejemplo. Pero dónde encontrarla atrás, eso ya se lo dejamos al enfoque más listo. Em, pero eso, básicamente, eso es lo que yo ocupo para analizar. Es, en resumen, buscar los mayor inducement que tengan esta característica, que existen después de una acumulación, que en otra temporalidad se ve como una doji con envolvente, de dos toques se va. Esto se termina transformando en el EPA inducement, que generalmente coincide con un alto mensual, alto semanal, etcétera, etcétera, etcétera. Además, termina siendo respaldado por una zona Malasian de similar jerarquía, y va a ir por otra de similar característica que exista o que se va a generar. Eso depende de la etapa, si está en etapa expansiva como esta o si se empieza a comprimir como acá, porque al final todo es perspectiva. Todo esto es compresivo para esta perspectiva, y análogamente todo esto es compresivo para todo este fractal completo. Eh, Así que, bueno, eso es como a grandes rasgos lo que yo ocupo, y por eso que yo voy dejando estas marcaciones, porque para anticiparme. Por ejemplo, si el precio va subiendo muy violento, a mí me gusta tener marcado dónde puede frenar y dónde debería, más que después debería frenar. Por ejemplo, acá, y con esto creo que termino, por ejemplo, acá cuando llegó a esta zona de mitigación mensual, que me la esperaba porque venía de otra mensual, o sea, perdón, porque tenía que frenar en algo mensual si venía de algo semanal. Cuando llegó a esta zona mensual, yo dije, bueno, esperé porque todo se puede refinar, esperé que llegara a la semanal, pero no, se quedó con el imbalance mensual. Y yo de inmediato supe, o me anticipé, a que tenía que llegar por acá arriba, ¿ya? Y que obviamente que si había sacado internal, tenía que ir por external. Por eso tenía este alto trimestral marcado. Y que tenía que ir, por eso lo tenía aquí marcado, por otro de inducement, que sea una liquidez mensual y una zona de mitigación mensual, es decir, de mensual a mensual. En resumen, fue semanal a semanal, semanal a semanal, semanal a... Decidió entrar en una etapa expansiva. Obviamente todo esto coincidió con factores geopolíticos, se frenó una zona mensual, entonces bueno, de nuevo, movimiento fuerte, factor geopolítico, zona mensual. Pero esa es como la lógica de la jerarquía que yo le voy dando. No sé si me doy a explicar o de repente es muy enredado, pero si alguien tiene cualquier duda, son bienvenidas. Adelante nomás. Tiri, tiri, tiri. ¿Nadie?
A ver, voy a leer el chat igual. Sí, correcto. Ah, em, quizás cómo identificarían las zonas MSNR. Mira, generalmente las identifico por lógica de jerarquía. Justamente como te decía acá, si acá llegó a una... A ver, el precio acá por debajo venía de una semanal, que como les digo ya la tenía anticipada acá, porque además me sacó el EPA Inducement hacia una zona de mitigación después de un movimiento vectorial. Entonces dije, bueno, viene de una zona, de hecho venía de una zona diaria, si ustedes se fijan, de una zona diaria. Se frenó en una semanal, entonces en una semanal por debajo, ¿dónde se iba a frenar? No se iba a frenar en esto, obviamente, esto ya cumplió su movimiento alcista, entonces se tenía que frenar en algo similar o mayor y se frenó en una zona mensual. Como se frenó en una zona mensual, bueno, entonces ahora va por una mensual. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué de repente va de diario a diario o de semanal a semanal? ¿Y por qué ahora le dio por ir de mensual a mensual? Por lo que está pasando con el mundo, meramente. Sí, eso es. Bien, va ganando la U. ¿Hasta qué temporalidad busca? Hasta mensual nomás, mensual. Y muy rara, y te digo, muy rara vez, y yo casi nunca las veo. Pero como ahora el precio está decidiendo jugar así, hay que adaptarse. Si yo generalmente, de hecho, para el enfoque intraday, para el enfoque meramente lead, tú puedes ver de diario a diario, igual te va a funcionar. Eso yo lo he mandado muchas veces. Sí, sí sirve, sí sirve. Para intraday sirve. Y para intrasemanal, lo que a mí siempre me sirve mucho es tener marcada la semanal y semanal. Ah, y otro tip, que cuando la semana empieza, el precio generalmente va a una de esas zonas semanales. Generalmente sí es así. Igual que cuando el trimestre empieza, va por una zona trimestral. Cuando el mes empieza, va por una zona mensual y así. Pero para el intrasemanal, que es lo que hacemos todos, o sea, intraday básicamente, pero dentro de una semana, porque podemos dejar un trade de un día a otro, es marcar de semanal a semanal es perfecto, siempre. Por ejemplo, acá, ya con esto sí termino porque ya me estoy pasando el tiempo. eh, por ejemplo, acá el precio, ¿no es cierto? Ya bajó, subió de una mensual, frenó en una mensual, y ¿a dónde debería llegar? Ta, 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 el Super Beacon, perdón, el Resistant Beacon Super mensual que está acá, que además, oh, justo coincide con el EPA Inducement de H4. Entonces, yo estoy convencido de que va a llegar hasta acá, por eso lo tenía marcado. Ojalá hasta acá en FP. Sí, exacto, exacto, Jonathan. Es así, porque siempre va de mayor a mayor. Sí, bueno, a ver, que algún adminable para que me calle, ¿o no? ¿O vamos bien? Dale, dale, largo. Es decir, para no extenderme más de lo estipulado. Es que no sé, como partí yo, No, creo no que sé qué dice, creo no que sé qué sigue dicen los admin. Tiene que Alex, hablar el Nix para callarme. sigue Alexis. Ah, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, nada, nadie más tiene dudas sobre lo que explicó Rulos. Coméntenlo en el chat o si tienen el micrófono, préndanlo. sí, lo que mencioné es el curso del MT. Es que, ¿sabe que yo siempre me confundía con todo esto de a dónde debía ir el precio? Porque yo siempre le he tratado de dar al Forex un enfoque más allá de las posibilidades, un enfoque lógico, que yo lo que he observado es que los chicos que manejan el algo lo tienen clarísimo, y eso es lo que yo intento, es lo que yo siempre he intentado con los años, saber con certeza, ¿no? Saber con certeza dónde debe llegar o cosas así. Y en verdad que sí existe eso, existe eso. Y eso lo entendí con el curso del MT. Y también con lo de Malasia, que lo complementa perfecto, perfecto. Como les digo, este es un caso muy elocuente de que zona de mitigación, a ver, inducement interno, zona semanal, patrocinio semanal, movimiento fuerte, ¿por qué? Porque hay situaciones del mundo que lo determinan. EPA inducement, zona mensual. ¿Y dónde se frenó? Zona mensual, sacando otro EPA inducement. ¿Ya? Y así siempre. Tiene una lógica, no es para nada aleatorio, para nada. Pero ¿cómo hace para ir? Bueno, en menor temporalidad sí, por eso no quise indagar mucho en eso, porque ya van a hablar varios de eso y saben más que yo.
Pero es que en intraday, yo creo que todos ya sabemos eso. O sea, todos los que han estudiado RAIN tenemos claro eso. Pero para decirlo en mi forma de ver, son siempre solo dos alternativas prácticamente. Es o reacción a la SMT, zona de mitigación, y sigo, o liquidez que se cruza, zona de mitigación. ¿A qué me refiero con esto? Liquidez que se cruza, reacción, zona de mitigación. ¿Tenía que sacar esto? Sí. ¿Lo va a sacar? Sí. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, aquí? Reacciona a la SMT, genera su liquidez interna, zona de mitigación. ¿Es buena? No, no es buena. ¿Es una doji envolvente? Sí, es una doji envolvente. ¿Le da un primer toque? Sí, le da un primer toque. Pero siempre es el mismo approach. Eh, zona de mitigación, eso es. Eso es la clave para mí. Para mí. Por eso que yo siempre de repente marco esas zonas como esta. ¿Se fijan? Que como que ya me dicen de dónde la sacaste, ¿por qué? Bueno, es por eso, eso es una mitigación. En el curso de LMT igual lo explica muy bien y él lo define como donde nadie está, donde nadie. Porque aquí todos habían refinado esto, por ejemplo, ¿ya? Pero ¿dónde se frenó? Acá, porque el precio le gusta ir por los imbalances. Y eso es un tema del algoritmo igual que lo que es el Engineered Liquidity, que genera liquidez para el futuro. Acá, al hacer esta subida, es claramente como fake, por así decirlo, porque mitiga el imbalance, pero es liquidez que se cruzó, zona de mitigación, listo. Liquidez que se genera, zona de mitigación, listo. Va por esto. Sí, yo lo encontré en aporte de ese curso. ¿Todo quedó claro con lo de rulos? ¿Alguien más tiene dudas o algo? Sí, me gustaría hacer una pregunta. Adelante. Se puede hablar principalmente, es que no sé. Sí, habla, habla. Vale, perfecto, gracias. Quería preguntar básicamente que si te fijas durante este último año o estos meses, ha estado como muy alcista, ¿no? Ha estado como muy dejando imbalances enormes y pues digo, es que más adelante va a ser como muy difícil saber dónde va a frenar, ¿no? Y buscar trades hacia la baja con esas inducciones sería difícil. Entonces, como más adelante, cómo controlarías tú eso de intentar entrar en imbalances o saber para dónde ir a la dirección, teniendo la liquidez intradiaria y un imbalance enorme? Eh, no, es que por eso siempre hay que darle el approach de jerárquico de Malasia y de liquidez. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá. Por ejemplo, acá. Fíjate que si el precio está rebotó en una zona mensual, ¿a dónde tú crees que va a frenarse como mínimo? Como mínimo. A otra zona Ya. Bueno, podría Entonces, frenar en una diaria así como una Smart Money no, Trump, pero eso no, luego es claro, eso se llaman obstáculos, o sea, por así eso es. decirlo. Mm. Exacto, claro. Por ejemplo, acá por eso la tengo marcada, ¿cachai? Acá puede ser que se frene, sí, en una zona semanal. Sí, puede sacar esta liquidez, sí, puede frenarse. Perfecto. Pero yo sé que voy a buscar hasta acá. En eso me baso. Entonces, ya, fíjate, de aquí a acá, ¿cuántos días van a pasar? Pueden pasar 2 semanas. ¿Cuánto ha pasado? Han pasado 2 semanas, de hecho. No, una. Ya, Sí, ha acá ya pasado tengo una. 2 semanas, acá ya tengo 2 semanas de dirección clara. ¿Tú crees que en 2 semanas de dirección clara, encontrando un tras, sabiendo que tienes que buscar venta, no puede ser rentable? Yo creo que sí. Sí, Yo lo logré sí, así, yo lo logré así. no, claro, yo no digo por ser rentable, digo porque va a ser como muy difícil encontrar el punto exacto donde va a reversionar y eso pues puede ser No, no, muchas veces. claro. No, claro. Eso, o sea, el punto exacto no lo podemos saber. Lo que yo sí sé, o entre comillas sé, porque nadie adivina el futuro, lo que yo sí sé es que tiene que sacar esto y que va a por lo menos a tocar esto. Y por eso también tengo las velas de Higher Time Frame aquí marcadas. Porque acá el mensual me dice claramente que esto es el SBR mensual. ¿Ya? Acá me dice que el imbalance semanal. Entonces, como que ya te la canta. Ya te la canta. Pero no, obviamente no siempre podemos adivinar con certeza. Pero, ¿dónde se va a frenar? Pero sí una dirección por largos periodos de tiempo, sí la puedes tener clara. También, por ejemplo. Acá hay que evaluar la intención. Por ejemplo, acá cuando se frenó aquí, inmediatamente me di cuenta, dije, bueno, aquí está pasando algo raro, ya no bajó. Y claro, me di cuenta que había sacado esto, que estaba de abajo por mensual, entonces tenía que ir por esto. Y nada, había adecuarse. O sea,
Y cuando el precio va muy expansivo, meramente hace esto, genera, que es como el inducement tipo uno genera y lo saca y se va. Casi siempre es así, cuando va muy expansivo. No siempre hay certeza absoluta, pero sí por periodos de tiempo sí hay certeza. O sea, yo, como te digo, ese siempre intenté que fuera mi enfoque, como tener certeza de por dónde va. Y aunque, no sé, de repente puede ser que el 75% de las veces tenga la razón y las otras veces no. Pero si ya el 75% de las veces sabes para dónde vas, encuentras entrada todo el tiempo.